Cordial saludo, Dios les bendiga. Espero que estén bien en este hermoso día. Hoy hemos traído un tema muy importante para nuestra asignatura y que nos va a servir también en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué son las señales de seguridad y sus tipos? Nuestro grupo está conformado por José Luis Ángulo Rentería, Mayra Alejandra Leudo Medina, Cristianeiter Vanegas Ibargüen y quien les habla, Calé López Arboleda. A manera de introducción, podemos decir que la señalización técnicamente es el conjunto de estímulos que pretenden condicionar con la antelación mínima necesaria la actuación de aquel que lo recibe frente a unas circunstancias que se pretenden resaltar. En pocas palabras, la señalización lo que busca es persuadir. La señalización lo que hace es indicar e informar algo, ¿sí? Ya sea situación de peligro, sea situación de riesgo, o sea situación para indicar qué camino debemos tomar. Buenas, compañeros y profesor. Yo vengo a hablarles de las señales. ¿Qué son las señales de seguridad? ¿Qué es la señalización de seguridad? La señalización de seguridad y salud en el trabajo es la señalización que refería a un objeto o actividad o situación determinada, proporcione una indicación o una obligación relativa a la seguridad o a la salud en el trabajo, mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, según proceda. De acuerdo a esto, pues podemos entender que la señalización se crea con base al cuidado de los trabajadores y los terceros, que por ejemplo podemos ver cuando uno ingresa a un hospital, a un lugar donde hay niños, a un centro comercial, o en el caso de nosotros que estamos en el área de los muelles, podemos ver las señalizaciones que son señalizaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de ingresar a estos lugares. Por otro lado, otra señalizaciones que son obligatoriamente para el cuidado y la salud de los trabajadores o terceros. Bueno, continuamos con las señales de seguridad. Antes de hablar de los principales tipos de señales de seguridad existentes en los trabajos, veamos cuál es su significado. Según el Ministerio de Trabajo, esto consiste en una señalización que se refiere a un objeto, actividad o situación determinada y que proporciona una indicación u obligación. Además, hay 4 tipos, los cuales son obligación, peligro, auxilio y prohibición. Estas señales de seguridad deben cumplirse en los centros de trabajo, porque es muy necesario que en los centros de trabajo, donde uno vaya a ir o vaya a asistir, donde sea, hayan tipos de señales de seguridad, lo que cual alerta a la persona de que no debe hacer tales cosas porque pues pondrá su vida en peligro o la vida en peligro de las demás personas que están a su alrededor. Continuamos con otra parte de la exposición que dice ¿por qué es tan importante su uso? Un informe de determinado riesgo y obligatorio o prohibiciones son necesariamente para alertar de situaciones de peligro o que están prohibidas. Facilitar la localización de medios e instalaciones se refiere a los equipos de los primeros auxilios o de emergencia en caso de riesgo. Medidas de emergencia informan a los trabajadores de las medidas de protección o evacuación existentes si ya hiciera falta. Alertar a los trabajadores sobre actividad peligrosa es una forma de prevenir y alertar a trabajadores para que se ande con más cuidado siempre y cuando vea determinada señal en un lugar determinado. Estamos ante una forma de prevenir o evitar la mayor medida de lo posible que el trabajador se haga daño o tenga un accidente, por lo que toda protección se emplee es necesaria, fundamental. Es necesario, por tanto, que toda la empresa invierta en la correcta señalización de seguridad en el trabajo. Asimismo, es fundamental que el trabajador sea consciente
del significado de cada una de las señales para actuar en base a ella. Las señales de seguridad en el trabajo se crean especialmente para la protección principalmente del trabajo y de los trabajadores y de terceros. Toda aquella empresa debe llevar dentro de ella cualquier tipo de señalidad que le pueda hacer fácil al trabajador o a tercero identificar si hay peligro, si se puede cruzar por ahí o hay que tener un poco de precaución. Ya hemos conocido, nuestro compañero nos ha podido exponer la importancia de las señales de seguridad. Entonces ahora vamos a comenzar a desglosar, a desarrollar cuáles son esas señales de seguridad que existen. Sabemos que hay varias. Entonces, hemos creado dos grupos. Están señales en forma de papel, que son las que incluyen advertencia por prohibición, lucha contra incendios, y también está salvamento o socorro, y esa se despliegan varias. Entonces aquí la vamos a ir desarrollando, ¿sí? También en el grupo B tenemos las señales luminosas y acústicas. Sabemos que luminosas se refiere a aquellos dispositivos que emiten una luz, ¿sí? Y las acústicas, las que están representando, las que emiten un sonido, ¿sí? Emiten sonidos. Entonces miramos que aquí tenemos en esta diapositiva unas figuras y de diferentes formas, con diferentes colores, ¿sí? Entonces, aquí vamos a aprender qué significa cada color. Bueno, si miramos, aquí tenemos unas figuras, unos pictogramas, por decirlo así, que están en rojo, azul, amarillo y verde, ¿sí? En primer lugar tenemos el azul, que está indicando las acciones obligatorias, ¿sí? Entonces, una señal obligatoria que obliga a un comportamiento determinado, ¿sí? Por ejemplo, ahora estamos en pandemia. Cuando una persona va a entrar en un almacén, ¿qué debe hacer? Obligatoriamente debe colocarse, obligatoriamente tiene que colocarse el tapabocas, ¿sí? ¿Para qué? Salvaguardar su vida, para evitar un contagio. Por eso es obligatorio, ¿sí? También tenemos el color rojo. ¿Y este qué hace? Prohibir. Es decir, esto no se puede hacer. Algún comportamiento susceptible a provocar algún peligro. Prohibido. Por ejemplo, a veces vemos, hay unas partes donde hay, por decirlo así, unas rejas, y esas rejas tienen electricidad. Por ejemplo, aquí hay una figura que parece un rayo. Eso está indicando electricidad. Entonces, si usted toca esa reja, ¿qué va a pasar? Se va a electrocutar y puede perder la vida. Entonces, son cosas que, por ejemplo, que se prohíben. Entonces, cuando vean algo amarillo, que sepan que es prohibición. Cuando vean algo azul, están diciendo que es algo obligatorio que tú debes usar o hacer. Cuando vemos el color amarillo, está indicando prudencia. Y pongo el ejemplo de cuando estamos en la universidad presencialmente, las aseadoras, ¿qué hacían? Trapear el piso y ponían por decirlo así, un cuadrito, un tablerito amarillo, en donde indicaba que aquel suelo estaba mojado, para que nosotros no pasásemos por allí imprudentemente y nos deslizáramos. Cuando vemos el color verde, esta está indicando acciones positivas. Por decirlo así, aquí está la salida. Por ejemplo, cuando suceden terremotos, entonces este es el punto de salida de emergencia. Miramos que también cuando suceden terremotos hay un punto de encuentro, y ese punto de encuentro está señalado con color verde. Entonces, cuando vean un color verde, está indicando acciones positivas, algo que yo sí puedo hacer, que me va a servir para bien. Formas. Las formas de señalización la conforman. Discos o círculos. Se usan para las prohibiciones o instrucciones. Los triángulos. Los triángulos las encontramos en lugares donde se manejan materiales inflamables, por ejemplo, camiones que transportan gasolina y plantas eléctricas.
Ahí las encontramos. Los cuadros y rectángulos se usan para la señalización de emergencia, información. Los encontramos en hospitales y empresas. Señales obligatorias. Son las señales de prevención de riesgos laborales que tienen forma redonda y consisten en un pictograma blanco sobre un fondo azul. El color azul debe cubrir al menos el 50% de la superficie total. Las protecciones obligatorias, como lo son los auriculares u orejeras, son de protección auditiva. Protección ocular. Con gafas pueden ser pantallas faciales y de mano. Para las manos, guantes especiales dependiendo del trabajo que en ese momento esté realizando. Y protección olfativa, la mascarilla respiratoria. Y para la protección de la cabeza, para esto están los cascos. Señales de prohibición. Las señales de prohibición y restricción, como las señales de sentido prohibido, forman parte de los equipamientos exteriores imprescindibles para organizar la circulación de vehículos. Permiten indicar claramente las reglas a respetar, asegurando las vías y reduciendo el número de accidentes. La función de la señalización es prohibir la realización de cierto tipo de accidentes. Las señales de prevención de riesgos laborales de prohibición tienen forma redonda, consiste en un pictograma de color negro que se coloca sobre un fondo blanco. Este está atravesado por una banda transversal que lo cruza desde el margen superior izquierdo al inferior derecho. La banda, al igual que los márgenes de la señal, es roja. Este color debe de cubrir el 35% de la superficie total. Señales como no avanzar, tramo contramano, no estacionar. Señales de advertencia o de peligro. Estas señales son de forma triangular y tienen un fondo amarillo, mientras que el borde y el dibujo son de color negro. Se reconocen fácilmente porque son conocidas como las señales de peligro, que advierte de ciertos peligros tanto al propio trabajador como a la ciudadanía. Los colores de esta señal es el color amarillo, que significa prudencia. La forma de la figura son los triángulos, que advierte advertencia, valga la redundancia. Es un tipo de señal muy característico y algunos de los principales son salida de camiones, riesgo eléctrico, zona de obra, cuidado con el perro, etc. Señales de auxilio. Se caracterizan por mostrar información sobre los equipos de auxilio disponibles. En cuanto al formato, son rectangulares o cuadradas. Tienen un fondo de color verde y el borde y el dibujo son de color blanco. Se le conocen también con el nombre de señales de salvamento o de socorro. Los colores que pertenecen a las señales de auxilio son verde, es decir, para las acciones positivas. El formato o forma son los cuadros rectangulares que sirven para la señalización de emergencia y de información. Entre las principales señales de auxilio se destaca el símbolo MAD, que se refiere a equipo de primeros auxilios, el icono de la puerta y un hombre corriendo hacia ella es salida de emergencia, entre otros símbolos muy importantes. De equipo contra incendio, forma rectangular o cuadrada, pictograma blanco sobre fondo rojo. El rojo deberá cubrir como mínimo el 50 milímetros por 100 milímetros de la superficie de la señal. Los colores de este señal son rojo como color de prohibición, la forma, los cuadros y triángulos que se usan para la señalización de emergencia y de información. Es un tipo de señal muy característico y algunos de los principales son manguera para incendio, escalera de mano, extintor, teléfono para lucha contra incendio y dirección que debe seguirse, entre otras. Se debe agregar la señalización adicional y auxiliar. Esta de manera más profunda se la explicará a mi compañero que seguirá después de esta intervención. Señalización auxiliar
o adicional es utilizada junto a otras señales en forma de panel, ya sea de salvamento o socorro, o relativa a los equipos de lucha contra incendios y que facilita informaciones complementarias. Puede ser una señal indicativa o simplemente un texto aclaratorio. Entendiendo por lo que dice aquí, la señal auxiliar o adicional es para el caso tal de que haya una emergencia, saber cómo actuar frente a esto. La señal adicional o auxiliar se efectuará mediante franjas alternas amarillas y negras. Las franjas deben tener una inclinación aproximadamente de 45 grados centígrados y ser de dimensiones similares de acuerdo con el siguiente modelo. Ahí en la diapositiva les mostramos el modelo. Bueno, seguimos los tipos de señales de seguridad. También tenemos las señales luminosas y acústicas. Una señal luminosa es una señal emitida por medio de un dispositivo formado por materias transparentes o translúcidas. Sabemos que aquellos dispositivos reflejan su luz, ya sea por su parte trasera o desde su interior, ¿sí? Y pongo como ejemplo en algunas partes que se usa estos tipos de luces, estos dispositivos, en los aeropuertos. Por ejemplo, cuando está de noche, para que el piloto pueda ver dónde está la pista de aterrizaje. Entonces, ¿qué hacen? En la carretera ponen aquellos dispositivos, aquellas lámparas, por decirlo así, para que aquel avión pueda aterrizar de manera oportuna, de manera correcta. Lo mismo pasa en la parte marítima. Por ejemplo, o sea, los buques que vienen de afuera, ¿cierto?, que van a entrar al terminal, pues ellos no conocen, por decirlo así, todo el calado, no conocen bien la vía, dónde están los lados más profundos y dónde están los menos profundos. Entonces, estas señales que ponen en unas boyas, ponen esas lámparas para indicar qué tanto el buque debe correr, si un poquito más a la derecha o un poquito más a la izquierda. Eso se trata este tipo de señal luminosa, para que lo tengamos presente. Ya en la señal acústica es una señal sonora codificada, emitida y difundida por medio de un dispositivo apropiado, sin intervención de voz humana o sintética. Pongo un ejemplo claro. Los carros, los automóviles, las motos, tienen estos dispositivos. Tienen por decirlo así, aquellos pitos para que, por ejemplo, que vaya manejando y alguien se quiera atravesar, entonces ellos le pitan dándole la señal de alerta, entonces se puede usar. Mire que las tratomulas también lo usan, aquellos pitos, los trenes también usan estos tipos de dispositivos, estas señales acústicas para alertar, ¿sí? Muchas gracias. Ahora José Luis le va a hablar de una frase, quiero que la tengan presente. Bueno, con mi equipo de trabajo tomamos la decisión de traer esta bella y espectacular frase de un libro llamado La Escuela de los Negocios de Roberto Kiyosaki, y es la frase: me preocupa la gente que se centra solo en el dinero y no en su riqueza más grande, que es su educación. Es decir, esta frase nos quiere dar a entender y invitar que debemos preocuparnos mucho por pulir nuestra educación, que eso es lo más bello y hermoso que tenemos en la vida, para así poder implantar y fomentar un desarrollo emocional y profesional mucho más relevante a la hora de estar en una vida profesional. Dios les bendiga. Muchas gracias a todos por su atención.